Analicemos esta marcha. Bien. Esta marcha se conoce como marcha equina. La característica es como cuando has visto los caballos en una parada o un desfile, la forma en la que golpean sus cascos contra el suelo. Hay una lesión de un nervio específico, esa es pregunta de examen. La característica es que levantas de forma brusca el pie en una forma exagerada, así que la rodilla la levantas un poco más. La otra característica es que es como si tuvieras el pie pesado, cae en forma abrupta. Como cae en forma abrupta, es ese golpeteo que se observa. Listo. El siguiente video está tanto en la página de la universidad, porque lo subí ahí como una tarea, y debe estar en el enlace que les compartí. Esta marcha es el mejor ejemplo para analizar correctamente una marcha. Vamos a tratar de revisar las características, porque también es parte de una presentación de repaso al final. Así que vean de nuevo la marcha, pero concéntrense con mucho cuidado en las características de cómo camina esta niña. And then walk over to the other side. Yeah, that's it. There you go. And then walk back over here to this side. And then walk back over to the other side. And then walk back to the middle. And we're done. Listo. Antes de volver a ver la marcha, ¿qué es lo que ustedes tienen que observar? Primero, cuando estén caminando hacia ustedes, comparen la simetría, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Cuando la paciente gira a derecha o izquierda, compara. Fíjate la posición de las manos, la posición de los pies, el punto de apoyo a la derecha y a la izquierda, los ángulos de flexión, la oscilación. Otro punto importante es la vista. ¿Dónde se dirige la vista durante la marcha? En gran parte de las patologías, por ejemplo, la vista se dirige hacia los pies, hacia el piso. Así que vuelvan a ver esta marcha, pero ahora háganlo desde un punto de vista técnico. And then walk over to the other side. Yeah, that's it. There you go. And then walk back over here to this side. And then walk back over to the other side. And then walk back to the middle. And we're done. Este es un ejemplo que se llama hemiplegia espástica o hemiplegia hemiespástica. ¿Por qué se llama hemiplegia o hemiplexia? Por la parálisis de la mitad del cuerpo. ¿Qué lado está afectado? En este caso es el lado derecho. Se nota por la forma ligeramente incurvada que adopta el brazo derecho y la falta de oscilación al caminar. También está paralizado el miembro inferior en el lado derecho. Pero no es todo. Cuando lo ves con cuidado, vas a darte cuenta que el pie derecho tiene la musculatura contraída. Eso es espasticidad. Como si estuvieras en mitad de un calambre, para que puedas imaginar. Fíjate ahora con más cuidado la pierna. Fíjate que solamente apoya la punta del pie. No apoya el talón, porque los músculos están tan contraídos que no dejan que descienda. Y de hecho, la pierna, aunque está contraída, es pesada. Eso es por la parálisis. Fíjense cómo la rodilla está por irse hacia atrás. Listo. De eso se trata.
simple vista, cuando lo ves caminar de frente, analiza la postura. ¿Qué puedo ver aquí? Fíjense los hombros, el desnivel. El hombro derecho está ligeramente más abajo. Es como cuando en el adulto pasa el síndrome de la cartera. Llevas tanto peso en el lado izquierdo que el hombro tiende a subir en esa dirección para evitar que el peso se caiga. Eso podría pasar si esta persona llevara mucho peso en el lado izquierdo, pero es un caso de una niña. Como los hombros no están a la altura correcta, te da una falsa impresión de asimetría o de que el lado derecho es mucho más largo. Cuando ves a una persona caminar y ves que el caminar es ligeramente asimétrico, tienes que empezar a analizar dónde puede estar el problema. ¿Estará en la planta de los pies, los tobillos, las rodillas, la cadera o la columna? Para analizarlo correctamente hay que ver caminar de frente, de espaldas y de costado, para que puedas tener una mejor impresión de dónde se encuentra el problema. La parte de la hemiplegia se nota por la falta de oscilación en el brazo derecho, la forma en la que queda colgando. También tienes ahí una pista. La pierna del lado derecho tiene falta de fuerza. Se nota porque cuando intenta apoyar cae en forma abrupta y parece que la rodilla estuviera por salirse hacia atrás. Estás levantando la fuerza de la cadera para hacer caer la pierna. La planta debería caer como en la marcha equina, pero como los músculos están espásticos, están contraídos, es como intentar caminar cuando tienes un calambre o cuando está adormecida la pierna. Es más pesado. La espasticidad se nota más cuando camina porque no apoyas correctamente la planta del pie. Ahora, para el grupo B, ¿qué impresión tienes de esta imagen? ¿Qué diagnósticos médicos podrías tú suponer? ¿Qué se les ocurre? Vamos. ¿En qué diagnósticos están pensando? Si ustedes no participan, puedo dar tema avanzado. Se trata de que ustedes lean, vengan aquí y pregunten. Si no, no vale la pena. Doctor, en estudiantes puede ser que cuando lee mucho se desvelan mucho y puede ocasionar Correcto. eso. Si, por ejemplo, ustedes se trasnochan estudiando, pueden hincharse los párpados. Eso funciona. Cuando tú comes mucha sal, la sal retiene líquido. También funciona. Cuando tienes falla renal, tienes edema en párpados antes que en los tobillos. La falla renal se caracteriza por edema que no responde a las fuerzas de gravedad. Así que primero aparecen los ojos y luego recién empieza a afectarse en el cuerpo. Este paciente, de hecho, se caracteriza como una patología común aquí en Bolivia, pero es sumamente rara en el exterior. Si yo te dijera que el paciente está así después de una picadura, ¿en qué pensarías? Chagas. Correcto. Mal de Chagas. Aquí hablamos de dos signos, el signo de Romaña y hay un segundo signo más, que vamos a verlo la siguiente semana. Pero se trata de buscar signos y síntomas. Parte de una primera tarea que me enviaron fotografías era analizar exactamente esto. ¿Qué es un signo y qué es un síntoma? Un signo es algo que tú puedes ver, palpar, medir, tocar o pesar. Un síntoma es la expresión de una molestia que viene de un paciente. Es mucho más difícil cuantificarlo o registrarlo, pero un signo sí. El signo por sí solo no te da mucha información, necesita un contexto. Ese contexto, ¿de dónde viene? De la historia clínica. Cuando este paciente está entrando a ti y tú estás estudiando problemas renales, puedes estar pensando exactamente en eso. Tu compañero que va a ingresar a este paciente que está estudiando sobre el Chagas, está pensando en que puede ser Chagas. Yo estoy leyendo traumatología y al ver llegar al paciente puedo pensar que es un politraumatismo. Entonces, se trata del punto de vista.
La historia clínica te brinda el contexto para juntar este signo y este síntoma. Al juntarlos, encuentras un síndrome. Por eso les he subido al Drive un libro que se llama Algoritmo de Diagnóstico. Ese libro los va a orientar a hacer las preguntas correctas para llegar al diagnóstico más exacto posible. Hay que partir de la impresión y lo primero que vas a ver no solamente es el rostro. Vamos a empezar desde un punto atrás, la piel. Vamos a analizar piel y faneras y vamos a analizar un poco de sus características. Tal vez me voy a alargar más del periodo normal, pero vamos a intentar terminar por lo menos esta parte del tema. A modo general, cuando tú examinas la piel, hay varios factores. Esto va a depender para ver cómo se manifiesta o no. En principio tenemos diferencias raciales, un punto de vista fácil de entender. Tenemos tests de la piel, por ejemplo. Hay personas que tienen una tez un poco más clara, otras personas tienen una tez oscura. Si están aquí en Bolivia, por ejemplo, es la famosa raza de bronce. Es parte del color que nosotros adquirimos. Pero eso puede modificarse, ¿por qué? Por el grado de exposición o por la ocupación. Mientras más expuesto estás a la luz, a la radiación ultravioleta, más puede lesionarse la piel. ¿Cómo hace la piel para reaccionar? Se engruesa. Al engrosarse puede incluso producirse más melanina, que también te da color en la piel. Eso hasta cierto punto puede ser beneficioso. En un extremo te lleva al otro, que es el cáncer. Entonces hay que ver este punto de vista. La ocupación. Por ejemplo, si tú estuvieras atendiendo un consultorio y de repente viene alguien de tez clara, pero todo el brazo izquierdo está prácticamente de un color mucho más oscuro. ¿En qué pensarías? ¿Cuál podría ser la ocupación de este paciente? Un conductor, doctor. Fácil, correcto. De eso se trata. ¿De qué más estaría enfermo un conductor? Digamos, un conductor de taxi. Estamos viendo que tiene lesiones en la piel, sobre todo en el brazo expuesto. ¿Qué más? De los riñones, quizá, doctor. Bien, correcto. El estar sentado todo el tiempo también afecta a los vasos, o en este caso las venas de miembros inferiores. Tiene mayor tendencia a varices. Segundo, el asiento, que a veces por la temperatura o cambios que refiere, puede afectar sobre todo los riñones. También se va a afectar un poco, ¿qué? La dieta. Hay varios choferes que de hecho se acostumbran, la costumbre es pichar coca. ¿Qué hace eso? Te adormece. Pierdes el apetito, te mantiene despierto. Se afecta el apetito. ¿Qué se va a afectar entonces? Su nutrición. Todos estos son factores que tú tienes que empezar a analizar. Pero si no logras en un principio imaginarlo, es más difícil llegar al diagnóstico. Entonces ya hemos visto problemas raciales y ocupación. Veamos ahora la edad. La edad afecta a la piel. Prácticamente eso es fácil de entender. Cuando eres un niño, un recién nacido, la piel es sumamente tersa, es suave. De hecho, varias personas al nacer tienen un color característico. Y ese color va cambiando conforme pasan los primeros meses. Así que no es que tú has nacido de color blanquecito y luego te has quemado con la sociedad. Tu color normal era un color un poco más oscuro, pero se va manifestando con el tiempo y no exactamente por la exposición al sol. ¿Qué es lo que pasa con la piel cuando va pasando la edad? Primero, se afecta el tejido graso. Lo vamos perdiendo. Eso también explica los cambios de temperatura. Cuando tú naces, tu temperatura está en 38. El tejido celular subcutáneo es bastante uniforme durante gran parte de la edad. Pero cuando llegas a una tercera edad, ese tejido subcutáneo, esa grasita, se pierde. Tu piel, que era, digamos que tiene 4 dedos de grosor, se vuelve de 2 dedos de grosor. Sumamente delgada. Eso pasa sobre todo al principio en las mujeres cuando llega la menopausia. Se pierden ciertas hormonas, la piel se hace sumamente delgada. Y cuando circula la sangre rápidamente, sienten los famosos calores, porque la sangre está llevando calor. Entonces estamos viendo problemas que pueden relacionarse o verse en la piel. El grado de exposición a los elementos, no solamente estamos hablando de la exposición al sol. La tierra, el viento, puede causar sequedad.
Y hay muchos otros factores. Por ejemplo, el consumo de cigarro. Las personas que fuman bastante, cuando ustedes se fijen con cuidado, van a notar quemaduras entre los dedos índice y medio donde sujetan el cigarro. Lo mismo una decoración un poco amarillenta justamente en las uñas de esos dedos. Si fuman mucho y tienen bigote, van a detectar esa decoración amarillenta alrededor. Entonces estamos viendo exposición a ciertas sustancias. Podría pasar lo mismo en exposiciones prolongadas al uso, por ejemplo, de cremas. Así que tenemos que empezar a ver y valorar estos detalles. El primer signo que vamos a estudiar ahora es la palidez. Y la palidez se define como una coloración ligeramente más blanca. Pero estamos hablando desde el punto de vista médico. Una persona puede ser de tez clara y no sufrir de palidez. La palidez la relacionamos con un problema médico. El más fácil de imaginar para los que están empezando es la anemia. ¿Cómo puedo ver si una persona realmente tiene palidez? Examinando las mucosas. ¿Dónde voy a poner más fácilmente las mucosas? Puedo examinar en la boca, por detrás del párpado inferior. Pero antes puedo ver fácilmente las palmas de las manos. Aunque la persona tenga una tez clara, cuando ves las palmas van a tener un color un poco más rosa. ¿Eso por qué? Por la presencia de sangre. Entonces, si relacionamos palidez con anemia, ¿qué personas van a desarrollar este problema? Las personas que están perdiendo glóbulos rojos. Puede detectarse un poco incluso a nivel del lóbulo de la oreja. Es como realizar la prueba del llenado capilar. Pero eso es más en la práctica. Tenemos que verlo con más cuidado. Estamos hablando de anemia, y la anemia es falta de glóbulos rojos. Analicemos por un instante qué significa ser un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo transporta oxígeno. ¿Qué es lo que puede pasar en los tejidos cuando no les llega oxígeno? Los tejidos cambian. No solamente va a detectarse este cambio que es la palidez. La estructura de los huesos puede modificarse por la falta de oxígeno. Vamos a ver más adelante lo que se llama dedos en palillo de tambor. Pero vayan pensando en esto. La falangeta distal es un hueso prácticamente sólido. Depende de que llegue oxígeno a estos tejidos. Cuando no llega oxígeno suficiente a estos tejidos, este hueso cambia y se vuelve de hecho esponjoso. Se crean pequeñas cavernas intentando captar más oxígeno. Pero eso va a modificar toda la estructura de la mano. Como no hay glóbulos rojos, no solamente no va a llegar oxígeno, tampoco va a llegar ciertos nutrientes. Las uñas que están viendo acá se han modificado o alterado por la alteración de los nutrientes que solían recibir. Para los que han llevado todavía terminología médica, hay que dividir esto. La coiloniquia es la debilidad de las uñas. Se vuelven tan débiles que se doblan. Y eso es por trastornos en la circulación y en la nutrición de los tejidos. Algo que puedes diagnosticar tan solo con dar la mano y ver la mano del paciente. Durante las siguientes clases voy a empezar a ponerles ejemplos. Voy a colocar imágenes o fotografías para que ustedes traten de orientar esa imagen con un diagnóstico. Así que les sugiero que vayan viendo las presentaciones que están en la página de Jimdo. Analicemos la cianosis. Ciano viene de cianobacterias o bacterias azules. ¿Cuándo se manifiesta la cianosis? Cuando la hemoglobina se reduce por lo menos en 5 gramos. ¿Dónde vamos a ver esta coloración azulada? Más fácilmente en las áreas de las mucosas. Un área donde se ve rápido es en los labios. El otro punto para observar está en la lengua. Y luego pueden ver las otras mucosas. Ya que es un color azul, hay variantes del color azul. Puede ser un azul de tinte negro. Se presenta en pacientes que son llamados los cardíacos de Ayerza. O cardíacos negros de Ayerza. Cuando la coloración azul se relaciona más con un tinte un poco rojizo, el término médico es eritrocianosis. ¿Qué pacientes van a presentar este problema?
los pacientes que presentan policitemia vera, o se llama también policitemia vera rubra, o la policitemia real. Hay tantos glóbulos rojos que la sangre te va a dar un poco de color rojizo. Pero como hay tantos glóbulos rojos, se mueven tan lentamente en el sistema que pierden el oxígeno antes de llegar a los tejidos más distales. Se acumula el CO2 y viene el color azul. El de tinte verdoso se relaciona más con un problema de ictericia. Y eso es por la degradación de la hemoglobina que se libera por la destrucción de los glóbulos rojos. Para que entiendan este punto, recuerdan en algún momento si han sufrido un golpe o una caída. El famoso moretón, que pasa por varios colores, que van desde el negro a un color azul, luego un color rojizo, luego verde, luego amarillo, luego desaparece. ¿Por qué toma tanto tiempo este cambio en los colores? Porque tu cuerpo tiene que reasimilar la hemoglobina que se perdió y llegó al tejido celular subcutáneo. Esa es la razón. Y eso lo explica por qué esta cantidad es específica para que veas estos cambios en los colores. Quiero que pongan atención los que están aquí en el grupo B, porque en varias de las presentaciones que estoy dejando en la página, estoy dejando preguntas. Esas preguntas están orientadas a que ustedes hagan un repaso de estos puntos, para que las preguntas en el examen no los sorprendan. No puedo darle exactamente las preguntas, porque estamos grabando las clases. Pero puedo dejar pistas. Así que si tienes estas preguntas, si tienes un libro, vas a poder encontrar pistas para responder las preguntas. Una, por ejemplo, es relación de la hemoglobina insaturada arterial con la hemoglobina venosa. Esto averigüen porque hay una pregunta de grado difícil relacionada con esto. ¿Qué porcentaje de hemoglobina insaturada se encuentra en la sangre capilar? Se relaciona con el mismo tema. Y son valores tan pequeños que fácilmente te puedes equivocar al marcar en el examen. Esta diferencia entre la sangre arterial y venosa se relaciona con una proporción del oxígeno que es utilizado en los tejidos. Si los tejidos utilizan más oxígeno, esta proporción disminuye. Pero también te da pistas para pensar en la patología que estaba haciendo el consumo más elevado de oxígeno o de nutrientes. Empecemos a analizar aquí las imágenes. Del lado que está de mí a la derecha, estamos viendo un paciente que tiene ictericia verdínica. Entonces, vean esto. No solamente hay este color amarillento, la piel toma un tinte entre amarillo y verde. Pero ahora pongan un poco más de atención al borde inferior de los párpados. Hay un tinte ligeramente azul. Eso es por la falta de oxigenación, y ya que este tejido es mucoso, se nota muy fácilmente. Los negros azules, vayamos hasta el otro extremo, a este pie. Estoy viendo una coloración azul, literalmente en la punta de los dedos. Puede ser un paciente negro de Ayerza, o podría ser acrocianosis por frío. Un paciente que estuvo descalzo, que estuvo congelándose, los vasos se cierran, no llega oxígeno y cambia el color. Eso me deja en medio el punto entre rojo y azul. Eritrocianosis. Entonces, en el primero están viendo una paciente que tiene este problema de la coloración rojiza y un poco azul. ¿Por qué estará rojiza? Por la cantidad excesiva de glóbulos rojos. Pero si fijas con calma, la palma, el dorso es un poco más rojizo, la palma es un poco más azul. Es por las mucosas. Vean también los pies. Estos pacientes son ejemplos de policitemia. La sangre en la policitemia tiene una mayor cantidad de glóbulos rojos. Eso hace que la sangre sea más densa o más pesada para que puedas imaginarlo rápido. Como es tan densa, la circulación se vuelve más lenta. La presión arterial es mucho más elevada. El corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para bombear una sangre que es mucho más como una mermelada. Como la sangre circula lentamente, en los primeros centímetros ya está empezando a liberar oxígeno. Y cuando llega a los extremos distales como los dedos o los pies, solamente está recogiendo CO2.
¿Hasta aquí se está entendiendo? ¿Sí o no? Sí, doctor, se entiende hasta ahora. Sí, doctor. Ya, entonces, sigamos viendo. La lividez es una combinación entre palidez y cianosis. ¿En dónde han debido escuchar o conocer este término? En lividez cadavérica o de los cadáveres. ¿Qué es lo que ocurre en un cadáver? Ya que adopta una posición, en este caso en decúbito dorsal, toda la presión de los líquidos o los órganos empieza a hacer presión desde adentro. Esa presión retira la sangre. Eso te lleva a tener la palidez. Y la falta de circulación te lleva a la coloración de la cianosis. Si no, pueden hacer ahorita un experimento ustedes mismos. Ya. Hagan lo siguiente. Ambas manos colóquenlas ustedes frente a su pantalla. Ahora volteen las palmas hacia ustedes y comparen el color. Mantengan su mano prácticamente a la altura de su corazón. Ahora, la mano derecha, o la izquierda si ustedes quieren, hagan un puño y hagan fuerza, como si estuvieran enojados. Y ahora pónganlo en su cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Al presionar o hacer fuerza, estoy exprimiendo la sangre de mi mano. Al mantenerlo por un par de segundos, me aseguro de drenar la sangre. Como mi mano está encima del corazón, la sangre está bajando de mi mano a mi pecho. Como no hay sangre y la sangre me da color y temperatura, ¿qué va a pasar con mi mano? Va a estar pálida y va a estar fría. Ahora, bajen la mano y pónganla enfrente de la otra y comparen los colores. Van a ver ese signo de lividez desaparecer en tal vez 1 o 2 segundos. Solamente es eso. Veamos la etiología de la cianosis. ¿Por qué te pones azul? Hay 5 puntos que podemos analizar. El primero sería el deficiente de la oxigenación de la sangre arterial. Estoy en un ambiente cerrado donde no hay oxígeno. Se empieza a acumular CO2 o incluso monóxido de carbono. Y a la hemoglobina le encanta el monóxido de carbono. Así que se agarra de eso y se olvida del oxígeno. Que empieza a ponerme de color azul. Esa es fácil de entender. Hablemos de las otras. Aumento del consumo de oxígeno. ¿Cuándo aumentas el consumo de oxígeno? Cuando los tejidos requieren más oxígeno. Si me pongo a hacer ejercicio y estoy quemando mis reservas, entonces disminuye la cantidad que tengo. Los tejidos piden más oxígeno. La sangre no puede entregar tanto oxígeno. Se acumula el CO2 y empezamos con el mismo problema. En cuanto a la poliglobulia, creo que ya lo hemos explicado de una forma sencilla de entender. Me lleva a 2 extremos, la meta-hemoglobinemia y la sulfa-hemoglobinemia. Hablamos de alteraciones de una partícula en especial, la hemoglobina. Recuerden en lo que han leído desde embriología y genética, los tipos de hemoglobinas que hay. Hay una hemoglobina fetal, que de hecho es mucho más afín al oxígeno. Estos trastornos se deben a que hay un compuesto químico que va a relacionar o interactuar con la hemoglobina, alterando su forma o posibilidad de transportar nuevamente el oxígeno. Vamos a ir viendo esto con calma. Analicemos las posibles etiologías de una deficiente oxigenación en la sangre arterial. Desde el punto de vista clínico podríamos ver solamente 3, solamente para empezar. Una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, un paciente que tiene enfisema pulmonar. ¿Qué es el enfisema? Atrapamiento de aire en el tórax. Una respiración normal consta de ¿qué? 1 segundo para inspirar, 3 a 4 segundos para exhalar. Ahora hagan ustedes el siguiente experimento. Cuenten 1 y metan aire. Cuenten 2, 3, 4, 5, mientras van soltando el aire. Eso sería normal. Pero ahora van a hacer lo siguiente. ¿Cómo quedaría el aire atrapado en el tórax? Cuentas 1 y metes aire. Antes de contar 2, vuelves a meter. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. El aire de su pecho va a hincharse tanto que su tórax empieza a inflarse. Después de un tiempo, su tórax se deforma.
Los huesos cambian la forma normal y el tórax adopta esta forma, enfisema, tórax en tonel. El aire queda atrapado al punto que el tórax se extiende. Te vuelves un turrilito. Esa es la explicación. El aire queda atrapado en los pulmones y no te deja salir. No hay un correcto intercambio entre oxígeno y CO2. Tampoco se puede ventilar correctamente los alvéolos. Si no puedo mantener una buena concentración de oxígeno en los alvéolos, no puedo oxigenar la sangre. Ahí tengo un problema. El cortocircuito de derecha a izquierda, creo que pueden imaginarlo fácilmente. Han visto en la parte de embriología, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, o cardiopatías que son congénitas. ¿Qué es ese cortocircuito? Un hueco que mezcla la sangre arterial con la venosa. Al mezclarse esta sangre y circular, no estoy mandando realmente sangre oxigenada a los tejidos. El poco sangre oxigenada que circula fácilmente pierde el oxígeno y empieza a circular sangre venosa. Sangre que sabemos que es mucho más oscura. Y como no tiene oxígeno, empiezan los problemas. Puede pasar aquí, por ejemplo, en la estrechez tricuspidia. Pero más fácil que lo imaginen es en la cardiopatía congénita. La insuficiencia del ventrículo izquierdo basa de que ustedes empiecen a ver el corazón como un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Qué hace el corazón derecho? Recibe sangre del cuerpo y lo envía a los pulmones. ¿Qué hace el corazón izquierdo? Recibe sangre de los pulmones y la envía a todo el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa en la éstasis pulmonar? Aumenta la presión en el sistema respiratorio. Implica que el ventrículo izquierdo puede sufrir una alteración. El ventrículo izquierdo va a hacer mucha más presión para hacer circular la sangre al sistema. ¿Por qué? Porque la sangre no está circulando correctamente a nivel de los pulmones. Estas diferencias de presiones afectan al sistema. Vamos a ir viendo esto un poco más cuando tocamos cardiología. Pero por ahora pueden empezar imaginando estos dos. Aquí vemos un niño donde estamos viendo coloración azulada en los labios y en los dedos de las manos y los pies. ¿Esto podría ser una tetralogía de Fallot? Tal vez. Lo más probable es que sea una acrocianosis. Acro es distal, así que cianosis es coloración azulada en los extremos más distales, plantas y manos. ¿Cuándo sé que es un paciente que tiene tetralogía de Fallot? Cuando literalmente nacen y están de color azul. Van a ver esa imagen. Una característica cuando estos niños tienen, por ejemplo, intercomunicación, ya sea en las aurículas o en los ventrículos, es que los niños tienden a adoptar esta posición, cuclillas. ¿Pero qué tiene que ver que el corazón tenga este trastorno para que el niño se ponga en cuclillas? Cuando se hacen cuclillas, los músculos de los miembros inferiores están contraídos. Así que van a presionar para enviar sangre hacia arriba, o sea, hacia el corazón, para que se oxigene más rápido. Cuando este niño se pone de pie, se nota mucho más este trastorno cambio en el color. Pero vamos a ir hablando de las tetralogías paso a paso. Por si acaso, y es pregunta de examen, tetralogía de Fallot implica que hay 4 problemas. Si a la tetralogía de Fallot, que ya es una pregunta del examen, le aumentamos la comunicación interauricular, tienes la pentalogía de Fallot, o sea, 5 problemas. Si a la tetralogía le quitamos una cosita, no voy a decirles cuál, ya tienes la trilogía de Fallot. Si no lo sabían, ahí hay 3 preguntas para el examen. Veamos qué te lleva a ti al aumento del consumo de oxígeno. Puede ser una insuficiencia cardíaca, parálisis por frío o cianosis en esclavina. Son solamente 3 ejemplos, así que tratemos de explicarlo lo mejor posible. La insuficiencia cardíaca yo creo que es fácil de entender. El corazón es el motor de tu cuerpo. Si algo falla en ese motor, la sangre no circula. Si la sangre no circula, no puedes enviar oxígeno a los tejidos.
Así que es fácil de entender. ¿Qué podría ser la etiología de una insuficiencia cardíaca? Un infarto. Puede ser. Un problema valvular. Puede ser. La parálisis por frío es lo que se conoce como la acrocianosis. Acro es distal, ciano es azul. Así que acrocianosis es la coloración azulada en las partes más extremas o distales del cuerpo. El frío es uno de los principios básicos. Si alguna vez has estado en una motocicleta y has avanzado un largo trecho, si no usas guantes, tus manos se congelan, literalmente se van a poner azules. Pero una enfermedad que se relaciona con esta posible relación del cambio de color es la enfermedad de Raynaud. Y ojo, hay la enfermedad de Raynaud, el síndrome de Raynaud y el signo de Raynaud. No se equivoquen en eso. Por eso es que les he dejado un diccionario con Don Vladi para que empiecen a buscar y aprender estos signos. Lo último es la cianosis en esclavina, que se relaciona prácticamente aquí, a la clavícula. Una de las causas es la obliteración o presión que va a pasar sobre la vena cava superior. Estamos hablando en el lado derecho. ¿Qué podría presionar la vena cava superior? Una de las posibles causas es una neoplasia o cáncer broncopulmonar. Una masa tumoral está creciendo en el vértice del pulmón derecho. Esa masa tumoral empieza a presionar la vena cava superior. Como presiona esa vena, afecta la circulación. Puede llevarte a una insuficiencia. Como afecta presionando una vena y bloqueas la circulación, también bloqueas el retorno de sangre al corazón, haciendo que la sangre se estanque en ese segmento que está bloqueado. Lo que explica que la sangre se ponga más lenta en la circulación y empieza a ponerse de color azul. Gran parte de estos signos o síntomas se basa de que ustedes lean un poquito de fisiopatología. La fisiopatología te ayuda a entender cuándo aparece un signo o un síntoma en un paciente. Así que les recomiendo que lean fisiopato al mismo tiempo que están leyendo semiología. Va a ser mucho más fácil que entiendan por qué aparece un signo. Y eso es más fácil de entender. Aquí tienes la cianosis central. Desde el nacimiento, el niño adopta esta coloración azulada. Al mantenerse, aún después de abrigar al paciente, puedes diagnosticarlo fácilmente. Niños azules, tetralogía de Fallot. Aquí tienes un niño que tiene acrocianosis. Coloración azulada, vean las manos y los pies. Esto puede deberse al frío. Entonces aquí tienes un signo para pensar en esto. Si abrigas al paciente y esto desaparece, tu diagnóstico era hipotermia. Hay otras enfermedades que por efecto afectan, que de hecho afectan los lechos y las lesiones en las manos. Se relacionan con los fenómenos de Raynaud. Puedes tener las manos en agua y de hecho nunca se hinchan o deforman los dedos. Tiene otro nombre, pero no vamos a hablar de eso porque es pregunta avanzada. Veamos de qué se trata el fenómeno de Raynaud. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Estamos hablando de un color azulado. Eso hemos visto que puede deberse a la acrocianosis. La causa más común puede ser el frío. Pero si este es un tinte azulado, el otro extremo es un problema rojizo. ¿Qué es lo que pasa en la acrocianosis? Cuando tú estás en un ambiente frío, los vasos sanguíneos se contraen. Se cierran tanto para disminuir el flujo sanguíneo que como no llega sangre y la sangre te da calor y temperatura, el tejido se pone frío y azul. Así que es un punto fácil de entender. Veamos ahora el otro extremo. Eritromelalgia. Algia sé que significa dolor. Eritro significa rojo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la sangre haría que las piernas se pongan rojas? ¿Por qué haría que me duelan? La causa más común es un trombo. Imaginen el sistema circulatorio. La sangre está bajando por las arterias y va a volver por las venas. ¿Dónde está este trombo que está tapando el sistema? ¿En cuál? ¿En la arteria o en la vena? ¿Qué opinan? En la vena, doctor.
Correcto. Como estás bloqueando una vena, la sangre sigue bajando, pero no sube. Y como la sangre es caliente, empieza a hincharse y se pone rojo y caliente. Es sumamente doloroso. Esta prueba para buscar, por ejemplo, tipos de edemas, vamos a desarrollarlo conmigo. Porque hay edemas característicos de problemas cardíacos, de problemas renales. Hay edemas fríos, edemas calientes, edemas indurados, edemas dolorosos y no dolorosos. Pero aquí tienes una pista. Solamente se trata de buscar el razonamiento. Lo que se llama lividez reticular es como si tú tuvieras dormido sobre una malla cuadriculada. Es esa impresión en el tejido. Se relaciona, por ejemplo, con enfermedades tipo lupus y otro tipo de enfermedades, eritrocitosis. Entonces, vamos a ir viendo esto con calma. La cantidad de temario que tendríamos que revisar, teníamos que revisar técnicamente unas 4 o 5 veces a la semana, ir avanzando temas de a poquito. Pero lastimosamente se han equivocado en los horarios y tenemos que presionarnos un poco más. Aquí vamos a ver un poquito el edema en esclavina. Vean aquí. Imaginen que este paciente tiene una masa tumoral aquí, en el lado derecho. Como está presionando la cava, la sangre se va a estancar. Cuando la sangre se estanca, lo mismo que en un bloqueo de una calle, los autos intentan salir por otras calles aledañas. Eso significa que va a aparecer circulación colateral de la sangre intentando bajar hacia el corazón. Se manifiesta más en este lado. Estos tejidos que están alrededor se pueden inflamar porque la sangre distiende tanto el vaso que aparecen pequeños poros y el plasma sale de los vasos hacia el tejido, hacia el espacio perivascular. Ahí aparece el famoso edema. Puedes ver ingurgitación yugular en un solo lado. En este caso va a ser en el lado derecho. No bilateral, unilateral. Vean aquí, comparen estos dos rostros y vean cómo la inflamación o el edema puede aparecer en un lado y luego desaparecer. ¿Eso es por qué? Porque se bloquea la circulación. Pero aparte del edema que estás viendo, analiza el color, la textura de los labios, las mucosas, para detectar esos pequeños tintes de color azul, que te van a hacer pensar en el cáncer y el problema broncopulmonar. La poliglobulia, que hemos dicho que cuando hay un exceso de glóbulos rojos y la hemoglobina prácticamente alcanza valores de un 25 gramos por ciento, implica que tu sangre es tan densa que parece chocolate. Y va a modificar los labios. Vean los labios. Técnicamente es un color prácticamente de color negro. La lengua literalmente es violeta. ¿Qué más tiene este paciente con poliglobulia? Tiene hipertensión. Tiene taquicardias. Y tiene otros problemas circulatorios más. Este aumento en el tinte también se ve en las palmas, así que tienen que tener cuidado. Pero de estos 25 gramos por ciento de hemoglobina, ¿qué cantidad es saturada y cuál es insaturada? Es pregunta, así que puedo hacerlo aparecer como una pregunta en el examen. Ojo que esta enfermedad o policitemia vera también recibe el nombre de enfermedad de Vázquez-Osler, que son los primeros que han detectado este cambio, sobre todo en las mucosas de la boca y la lengua. ¿Qué significa plétora? En palabras sencillas significa lleno o repleto. Es una expresión romana. Pero aquí estamos hablando de qué es lo que sucede en la poliglobulia. Hay 3 factores principales para ver qué es lo que va a suceder. Primero, es incapacidad pulmonar de saturar de oxígeno toda la hemoglobina. ¿Por qué es incapaz? Porque como hay más glóbulos rojos, hay más hemoglobina. Enlentecimiento circulatorio por hiperviscosidad sanguínea. Hay tanta sangre que la circulación está detenida. El corazón tiene que hacer más esfuerzo. Como hay tantos glóbulos rojos, los vasos sanguíneos se distienden. Ahí aparece la plétora sanguínea. Eso también te lleva a que estos pacientes sufren con frecuencia de ciertos edemas en áreas específicas. Analicemos los últimos dos, la meta-hemoglobinemia y la sulfa-hemoglobinemia. Esta meta-hemoglobinemia se relaciona con ¿qué? Hay un tono específico, se llama cianosis de tono grisáceo. Hablamos en su etiología de la hemoglobina tipo M. Esta puede ser de tipo congénita.
¿En qué casos puedo detectar esto? En intoxicaciones con ciertas sustancias, como están los nitritos, que ustedes deben estar leyendo ahorita en farmacología 1, o las famosas sulfas, que vamos a ver después. Queremos con algo sencillo, nitritos. Cuando te intoxicas con este medicamento, puede afectarse la reacción de hemoglobina y llevarte a esto. Cuando superas una relación de 3 gramos por ciento, empieza esta coloración azulada. Tienen que reconocer que en este caso la hemoglobina intracelular, estamos hablando del hierro en forma de óxido o hierro férrico. No se equivoquen con eso en el examen. Estamos viendo esto aquí. Estoy hablando del paciente que está sonriendo. Cuando esta metahemoglobina alcanza valores de entre 20 al 30%, no solamente el paciente va a presentar una cianosis muy marcada, va a presentar dolor de cabeza y vértigos. ¿Por qué? Porque no estamos oxigenando correctamente el tejido cerebral. Ahí empieza el problema. Se puede activar el centro del vómito, centro del ingulto, tiene un nombrecito más, se me escapó. El paciente padece de náuseas y vómito. Eso debido a la acumulación de CO2 y al cambio del pH en el tejido cerebral. Recuerden que cuando cambia el nivel del pH, se libera óxido nítrico, que es un vasodilatador. ¿Por qué te duele la cabeza? No hay receptores del dolor, pero hay vasos sanguíneos que se distienden por falta de oxígeno. El cambio del pH también puede afectar el centro del equilibrio. Así que son varios puntos de vista. Este otro extremo, lo que están viendo, es un paciente que tiene alergia a la plata. Vamos a hablar de la argiria para hacer diferenciales en cuanto a la coloración azul. En cuanto a la sulfa-hemoglobinemia, estamos hablando de sulfuros. Entonces, aquí está el ácido sulfídrico. Y también ciertos nitritos que se forman en el intestino de ciertos pacientes enfermos. La clave está en esto, los nitritos. Al final, la forma resulta similar a la meta-hemoglobinemia, solamente que se relaciona con un grupo diferente, los sulfas. Si hasta aquí hemos visto el color azul, veamos otro tema más fácil, el color amarillo, la ictericia. Hay que diferenciar la ictericia verdadera, la subictericia, que no siempre es diagnosticada, y la pseudoictericia, que puede ser similar. Si tú, por ejemplo, te intoxicas con zanahorias, el nivel de caróteno que vas a consumir no puede ser asimilado ni eliminado en forma rápida, así que va a depositarse en el tejido colágeno. Y te da un tinte que va de amarillo a naranja. Pero cuando suspendes el consumo, desaparece con un par de días y se normaliza. ¿Dónde vas a buscar correctamente la ictericia o la subictericia? De nuevo, hay que ver la parte de las escleróticas y en las mucosas. Ahí puedes detectarlo fácilmente. En una persona, por ejemplo, que tiene una tez morena, es difícil encontrar si tiene o no tiene ictericia. Es más fácil en los extremos, en las personas de tez clara y de tez oscura. Aquí es fácil detectar la ictericia. Estamos viendo las escleras del paciente y la coloración es muy fácil de ver. Pero vean el brillo en la piel. Es otra característica que ustedes tienen que analizar. Para examinar correctamente, les recomiendo que empiecen a buscar sus lamparitas o linternas de luz blanca. En algunos casos se utiliza mejor. La luz amarilla te sirve para otro tipo de diagnósticos. Pero en este caso, la ictericia o el color amarillo, lo primero en lo que vas a pensar es en la bilirrubina, problemas en el hígado y las transaminasas. Y esa es la verdad. Lo primero que vas a pensar es en eso. Lo segundo es en pensar en su antigüedad. Demos un paso atrás. Hablamos al principio, por ejemplo, de los famosos golpes o hematomas en la piel y cómo el color va cambiando poco a poco de negro a azul, a verde, etcétera, etcétera. ¿Por qué tarda tanto hacer este cambio? Porque al haberse destrozado la hemoglobina y depositarse en los tejidos, puede afectar la relación con los melanocitos. Cambia bastante el color. Al cuerpo le toma bastante tiempo ir reabsorbiendo esta hemoglobina que fue liberada. Cuando veas un paciente con ictericia, analiza el tiempo.
El tiempo de evolución y depósito de bilirrubina a nivel del tejido colágeno te puede dar pistas de los posibles orígenes de la ictericia. Los tintes